Y bueno, volviendo a lo del caso, no encontraba información. Lo único que encontré fue una nota de Juan Carlos de Sanso, el director de la película, Ujú. eh, hablando que cuando se estrenó la peli en el 2003, era una nota de diario, decía que el caso ocurrió en el 94 y decía de fecha 13 de junio. Y era lo único que tenía de información, 13 de junio del 94 y apareció un chico ahorcado. No decía ni el nombre ni nada. Después, ¿Está la foto ¿de quién? del momento del pibe ahorcado? No, solo está lo del video que se ve en la noticia medio lejos. Sí. Claro, y ahora mira, bueno, la cosa que fue lo único que tuve de información. Después, en 2019, un canal de YouTube que se llama Archivo de Film, que se dedica a subir mucho archivo televisivo, Total. que no se encuentra disponible generalmente, subió un video de 2 minutos llamado Caso Víctor Escalante el Polaquito. Y era exactamente el mismo caso que inspiró la película, el caso que leyó Juan Carlos de Sanso. Y ahí sí se muestra de lejos a un chico ahorcado en una estación en el andén número 7, Constitución. Eh, Se ve que entrevistan a otro chico de la calle por ahí, un funcionario. Explican que él estaba enamorado de una chica de 14 años que se prostituía ahí en la zona. Era regenteada por un hombre llamado El Tuerto, que vendría a ser el Rengo. Claro, es como que hay ciertos nombres en la película que los cambian a propósito Claro, para sí. no haber quilombo. Claro. Y que estaban desaparecidos de Constitución. Era un video de menos de 2 minutos y ahí quedó, yo no encontré nada más. Pero se me ocurrió entonces ir a la Biblioteca Nacional, que de acá de Buenos Aires, creo que queda en Recoleta. Entonces, ahí en la descripción del video decía otra fecha, en vez de 13 de junio decía 13 de julio. Y ahí se indicaba que era un miércoles, así que fui y pedí los diarios como más conocidos así en general, que eran Clarín, La Nación y Página 12. Pedí esos 3 diarios y de la fecha del 12 de julio, por si acaso, al 18, 17. Y ahí encontré toda la info que no encontré en internet, pero casi toda la info que no encontré en internet Tremendo. estaba en esos diarios. Todos los diarios de la época encima. Claro, sí, o sea, al menos el que más me ubicaba, ¿viste? Claro. Y ahí podía encontrar el nombre del chico, que era Víctor Escalante, y incluso te habla bastante de la biografía de este chico. Claro, porque hicieron una investigación en su momento. Claro, Y ahí después lo publicaron. claro, sí, que este chico venía vivía en Monte Grande. No sé si era que se había mudado de Salta, no me acuerdo mucho de eso, pero bueno, era de Monte Grande. Claro, que de hecho en un momento en la película como que se muestra la villa de Monte Grande, que es Claro. en la parte que él caga a palos a un gordo, que después Al sabemos... viejo, boludo. Claro, sí. Bueno, al viejo, que después descubrimos que es el padre, Sí. ¿ok? Claro, no, sí, pero igual eso también me parece que fue un poco más de ficcionalización del lugar, porque yo cuando vi en los créditos de locaciones, ahí decían Villa cerca de La Boca o algo así. Ok. Y al menos la zona de Monte Grande que vi en direcciones que aparecían en el diario de la época se veían como casas así de un pueblo normal, así. Ah, bueno. Y lo que decía eso, que él se había peleado con su madre y su padrastro y se había ido a los 11 o 13 más o menos de Monte Grande. Y que se fue a Constitución y ahí empezó a abrir la puerta de los taxis con otros chicos de la calle. Que incluso entrevistaban a muchos de estos chicos de la calle, que por lo general eran menores de edad, y en el diario decían que iban con pasamontaña porque no querían ser reconocidos. Claro. Porque muchos dijeron que después de que pasó eso, porque la cosa fue así. Este chico, por lo que decían en estos diarios, tanto como se ve en la peli, este chico, Polaquito, había sido visto discutir el día que apareció ahorcado, que fue un miércoles, si no me equivoco, 13 de julio, al anochecer. Él apareció ahorcado. Antes de eso, él se lo había visto discutir con esta chica, con María, que era la chica de esta prostituta de 14 años. La que en la película es la Pelu. Claro. Y con el tuerto. Se había visto discutir con ellos dos. ¿Y qué pasó? Se cortó la luz en la estación. Ese mismo día. Se cortó la luz, se volvió y apareció ahorcado el chico. Y no solo eso, sino, bueno. Y Toda una movida mafiosa importante. Claro, sí. Sí. Incluso mucha gente decía que eran policías de la zona los que consumían la prostitución ahí en aquel lugar, que este tipo, el tuerto, era amigo de los policías, entonces tenía como mucha impunidad por ese lado. Claro, y hasta en la peli se muestra. Sí, sí, se muestra escenas muy fuertes Sí. con respecto a eso. Incluso, bueno, yo
Esto me inspiró a mí para querer hacer un documental acerca del caso real. Claro, que es el de historias que terminan igual. Claro, sí. Que es el que después me mostraste a mí. Sí, que es el título que le puse por el momento. Por el momento hice un teaser de unos 15 minutos por ahí. Y nada, me fui a Constitución ahí, pregunté un par de veces y un diario de la zona más o menos me dijo algunas cosas del caso. Me dijo que el hijo del tipo de este tuerto estaba más o menos ahí por la zona, pero que no se lo reconoce mucho, qué sé yo. Y no jode, digamos. No se sabe, porque me dijo que este tipo el tuerto desapareció de la zona. Ok. De la chica no sabe él nada, pero lo que me dijo es que lo que se cree, lo que se comenta ahí por el barrio, porque lleva unos 30 años ahí, es que al tuerto en realidad, que al chico el polaquito lo mató la policía, independientemente del tuerto, Ok. y que el tuerto pudo haber sido simplemente un chivo expiatorio, que le hicieron una cama, básicamente. Así. Pero una de las cosas que crían ahí en el barrio. Y ahí es donde cobra más sentido lo que después aparece en el final de la película, que dice que el caso fue archivado y registrado como suicidio. Claro, bueno, sí, eso también te iba a comentar porque, bueno, yo vi diarios del caso, ¿viste? Distinta información, tanto de chicos de la calle que entrevistaban, como, por ejemplo, un chico mencionaba que el caso del Polaquito no es el primer caso de un chabón de la calle que esta mafia de Constitución hace desaparecer o mata. Dijeron que una vez, no me acuerdo qué problema pasó, había un chico llamado Walter Benítez y lo tiraron en la vía de tren y perdió las dos piernas. Por ejemplo. Eh, Ellos incluso llamaron a la algo de una protección de menores de no sé qué cosa gubernamental después de que volvieron de creo que había venido el funeral del chico este y cuando volvieron había otra gente de la calle que eran como aliados, bueno, no es la palabra aliado, pero bueno, allegados a este rengo y a la policía que los amenazaron a los Cómplices. chicos. Sí. Y a través de ellos, no que denunciaron, pero testificaron en no sé qué cosa y bueno, se pusieron una especie de programa de protección ahí. Sí. Y Y ahí se Claro. desconchó todo, digamos, se descubrió todo el Claro. tramado. claro, más o menos así y después eso, tipo, este tipo el tuerto no se ha vuelto a saber, al menos por ahí, en esa zona. Sí, lo que yo decía era que en los diarios yo pude encontrar información hasta el 18 de julio. Porque en esa fecha, 18 de julio del 94, fue el atentado a la AMIA. Y después todos los diarios, Claro, era todo todo AMIA, claro. AMIA, Sí, no apareció nunca más. O sea, a menos que me fijé por lo menos hasta el 29 de julio, era todo del AMIA, todo AMIA. Después, bueno, supongo que tendría que fijarme tal vez en los diarios de agosto, ¿viste? Pero ahí ya tengo como ir al azar, ¿viste? Y ver Claro. diario por diario, porque ahí sí que ya no tengo una fecha en específico para ver si hay avances, pero calculo que si hay avance va a ser que cerró como suicidio, como dice en la peli, y ya está.